Hola, bienvenidos a tu canal, mis queridos amigos y hermanos. ¿Cómo están? Dios siga bendiciendo su vida. Estoy muy contento en ser realmente un predicador del Evangelio de salvación, en saber que mi deseo es, como siempre les digo, anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo Jesús, este Evangelio, la cual sabemos que hay un anuncio a través de este Evangelio, porque Evangelio es buena noticia. Ahora tenemos que saber de qué se trata el Evangelio, de qué se está tratando el Evangelio, qué es el Evangelio en sí, como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Ahí podemos ver en esos versículos de qué se trata el Evangelio. Sabemos que hay otros anuncios en el mundo entero. Hay otros anuncios, la cual se habla para poder ser salvo, para poder tener una vida cercana a Dios, para poder tener una vida eterna fuera del alcance o de lo que el Señor ya nos ha dado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Hay otros anuncios, pero lo que yo quiero hablar, mi querido amigo, mi querido hermano, es el anuncio, el verdadero anuncio del apóstol Pablo para los gentiles, para nosotros que no somos de la nación de Israel. En el caso de mi vida, que soy argentino, tal vez vos que sos chileno, boliviano, paraguayo, que sos ecuatoriano, estadounidense, que sos tal vez holandés, que sos español. Este anuncio, la cual quiero hablar hoy, que es el Evangelio de vuestra salvación, como habla la palabra del Señor, justamente nos está hablando de un anuncio tan precioso, tan hermoso, mi querido amigo y hermano. Tal vez si no has creído en este anuncio, es lindo y que en este momento puedas pararte o puedas reflexionar realmente si has creído en este Evangelio para que tú puedas ser salvo, para tener una eternidad con Dios y no una eternidad sin Dios. Por eso que en los videos que subí anteriormente, hablando de profecías bíblicas mesiánicas cumplidas en la cruz del Calvario, por eso que quiero dar un repaso, porque estuve hablando de profecías, como dice acá el título, profecías bíblicas mesiánicas cumplidas en la cruz del Calvario, hablando acá, al dar su vida, sus 33 años en nuestra era, ¿no? Que estamos ahora viviendo en este calendario gregoriano-juliano, a la edad de sus 33 años, Cristo da su vida para todos los seres humanos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver que Jesucristo vino con un gran propósito a esta tierra. ¿Para qué fue el propósito que el Señor vino a cumplir? ¿Cuál fue el propósito? Vino realmente a cumplir la voluntad del Padre, el propósito que el Padre tenía para el ser humano. Viendo que el ser humano estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Siempre hablando, por supuesto, a la gente ya renacida, porque el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso. Y estas personas eran gente que ya habían creído, como bien dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. El apóstol Pablo está hablando a ese pequeño grupo que habían creído en el Evangelio, acá en lo que Cristo ya había hecho en la cruz del Calvario, una sustitución por nuestras almas. Dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, 13 dice, en él, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en lo que dice el anuncio del Evangelio, que ya voy a estar explicando cuál es el anuncio del Evangelio, dice, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él también vosotros, habiendo oído
Dice el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que saber que Cristo vino con un gran propósito, como dije. El propósito justamente fue de salvar nuestras almas de que no vayan a la condenación eterna o la separación eterna de Dios. Nosotros, mientras caminamos en esta vida, mi querido amigo y hermano, estamos de una u otra manera amparados por el Señor. Tenemos todavía la posibilidad de ser salvos. Tenemos la posibilidad, mientras Él nos da la vida y seguimos caminando en este tiempo tan perenne en esta tierra, estamos viviendo bajo el amparo del Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos, o sobre justos e injustos, sobre, digamos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Ahí podemos ver que Dios no hace diferencia, porque el sol sale para todos, sale para el bueno, para el malo, para el justo, para el injusto. Y la palabra de Dios nos da a entender que mientras un ser humano tenga vida, sigue latiendo su corazón en esta tierra, hay esperanza de salvación. Pero ¿qué pasa cuando esa persona muere físicamente y no cree en el Evangelio o nunca creyó acá en el anuncio de acá del Evangelio, lo que Cristo hizo por su vida? Porque tenemos que entender, hermano y amigo, que Cristo vino, hizo una obra tremenda. Tal vez nunca has entendido eso, tal vez mirás una cruz, un crucifijo, mirá, tal vez cuando llega el tiempo de la Semana Santa o de la Pascua, uno mira la película Mel Gibson y otras películas más acerca del sacrificio de Jesucristo, lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. Pero claro, uno ve algo superficial, algo físico, pero es más allá lo que Jesucristo compró por nosotros. Es más allá de lo que podemos mirar con nuestros ojos naturales, lo que pasó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo ya expliqué Isaías 53, 5, 6, 10 y 11 en los videos anteriores, qué pasó con Jesucristo acá en la cruz del Calvario. Y en el Salmo 22.1, donde habla también, donde nos describe lo que pasó Jesucristo, que fue desamparado por el Padre eternamente y para siempre acá, cuando Él va está en la cruz del Calvario. Es increíble, porque ahí podemos ver que Jesucristo sustituye nuestra alma, porque ahí fue desamparado Jesucristo. Jesucristo fue desamparado eternamente y para siempre, el alma de Él fue desamparado para que nosotros hoy, creyendo en eso, que Él ya nos sustituyó, ya Él pagó con su alma al desamparo eterno, al yo creer, al usted creer, mi querido amigo, que Cristo lo hizo por ti y por mí, entonces nuestra alma no va a ir al desamparo eterno de Dios. Esto es algo serio. No es que estoy infundiendo temor o miedo, no, sino que lo que estoy haciendo es hablar la palabra de Dios en saber de que nosotros, cada ser humano, necesita de un Salvador. Necesita encontrar una puerta, como dice Mateo capítulo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, la cual nos habla de Jesucristo, Él es la puerta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, dice, que lleva a la perdición. Y muchos andan por ellas. Por eso, mi querido amigo, yo como hijo de Dios renacido, a mí me gusta hablar y explicar y anunciar realmente cuál es el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio, como le estaba diciendo, sabemos que Evangelio significa buenas noticias. Pero ¿de qué se trata esa buena noticia? ¿De qué se trata ese anuncio? Se trata, como dice 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, de que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, dice la palabra de Dios, y al tercer día resucitó. Quiere decir que cuando Cristo, Él muere en la cruz del Calvario, el Señor desampara, porque tenemos que recordar que la palabra de Dios nos habla de que Jesucristo, cerca de la hora, dice, sexta, hasta la hora novena, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pero cerca de la hora novena, Él exclama estas palabras, y Él dice estas palabras, consumado es,
dando a entender que ya Él había hecho la obra completa o que hizo la obra completa de salvación para el ser humano. Él nos reemplazó, Él nos sustituyó acá cuando muere, Él pagó el precio por nuestro pecado, porque el anuncio del Evangelio dice, no es que hay otro Evangelio, otro anuncio, no, este es el anuncio es de que Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por tus pecados, querido amigo, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por todos nuestros pecados, Cristo murió por los pecados de todo el mundo, como dice la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a todos los judíos que creían en un Mesías que tenía que venir, dice que Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, y cuando ve a Jesucristo que Jesucristo estaba también ahí, digamos, haciendo la fila, porque él tenía que cumplir con todos los requisitos de ser bautizado. Entonces Jesús dice que Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, y él se da cuenta, y él dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el verdadero Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tuvo esa revelación, él sabía que era el Mesías, el que venía a morir, a poner su vida en un madero, cargar todos los pecados, amigo, porque los pecados que todos tenemos nosotros, que vamos a seguir cometiendo hasta el día de nuestra muerte, los pecados nos condenan a nosotros a la separación, al desamparo eterno de Dios. Por eso que hay dos posibles destinos de un alma cuando deja el cuerpo. Hay dos posibles destinos para el alma del ser humano, luego cuando termine la era del ser humano sobre esta tierra. Por eso que tengo una gráfica acá donde puse el nombre de Adán, el primer hombre, donde inicia la era del ser humano, hasta Abraham, donde hay 2000 años, que son 2 días de Dios, desde Abraham hasta Cristo a dar su vida, sus 33 años, hay 2000 años más. Entonces contamos desde Adán hasta Cristo, hay 4000 años. Desde Cristo al 2033 tenemos 2000 años más. Serían 2 días de Dios. Entonces, desde Adán hasta el 2033, acá te estoy hablando, mi querido amigo y hermano, te estoy haciendo una gráfica del tiempo bíblico. No estoy inventando nada, estoy haciendo una línea de tiempo bíblica. No estoy inventando nada. Entonces, para que tú puedas ver, mi querido amigo y hermano, el tiempo que nosotros estamos viviendo, desde el primer hombre de Adán hasta 2023, digamos, todavía no llegamos a los 6000 años de la era del ser humano sobre la tierra. Por eso que mi deseo y mi anhelo es poder compartirte este evangelio de gracia, este evangelio de gracia, porque gracia es de poder recibir la salvación que realmente no merecemos. Este evangelio que es de misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Es no recibir lo que realmente tenemos que recibir. ¿Qué es lo que tenemos que recibir realmente? Es la condenación, el desamparo eterno de Dios por nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice, Ezequiel 18:4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también en Romanos nos está hablando que la paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que el pecado en nosotros nos separó, nos alejó de Dios. Por eso que nosotros tenemos que creer en alguien que ya pagó el precio acá en la cruz, que Él cuando muere, muere por causa de nuestro pecado. Por eso Jesucristo muere. ¿Por qué Dios abandona a su Hijo acá, Jesucristo en la cruz del Calvario? Que se cumple ahí Salmo 22:1, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y de mi salvación? Clamo día y noche y no hay reposo, no hay respuesta para mí. Todo lo que el Señor pasó acá, porque Él mismo, digamos, lo que pasó acá en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios en Mateo, la cual yo ya expliqué en otros videos, la cual yo ya subí, que se cumplió acá en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que él estaba diciendo en arameo eso.
Claro, para que la gente entienda lo que estaba diciendo. Pero él estaba justamente declarando algo que ya 1000 años antes estaba escrito por la pluma del Espíritu Santo, por medio no del rey David, en el Salmo 22, 1, donde dice esas palabras: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Cómo puede ser que Dios desampare un alma? Puede ser, se puede dar, querido amigo, que Dios desampare un alma. ¿Cuándo Dios desampara un alma eternamente y para siempre? Cuando un alma, estando en vida en esta tierra, siendo pecadora, no cree que Cristo ya lo sustituyó, Cristo ya llevó todos sus asqueroso y cochino pecado acá en la cruz del Calvario. Amigo, tenés que creer en este anuncio. Muchas veces yo sé que es difícil hablar este tema de la muerte. Es difícil hablar sobre qué pasa después de la muerte física. Pero nosotros como hijos de Dios, en mi caso, tengo la tarea, tengo realmente la carga y también la comisión la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que somos renacidos, que tenemos ya vida eterna por haber creído solamente la obra redentora, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo acá cuando Él muera a sus 33 años. Nosotros tenemos el deber, tenemos nosotros la unción del Espíritu Santo para anunciar esta gran verdad, mi querido amigo. Porque vos no vas a ser salvo por tus buenas obras, porque dice la palabra de Dios que por las obras nadie va a ser salvo, nadie va a ganar el cielo, sino que uno tiene la vida eterna creyendo acá esto que es evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y el tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Resucitó justamente ¿para qué? Para justificarnos. Por eso que hoy vos tenés que creer no en otra persona, no en otro Dios, no en obras, no en religiones, no en liturgias cristianas, no en liturgias religiosas. Tenés que creer en esta persona de Jesucristo, que Él vino ya casi hace 2000 años atrás. Por la historia conocemos y conocemos también por la palabra de Dios, que hubo un antes y un después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro que el calendario que tenemos ahora, gregoriano-juliano, que es de 365 días el año, siendo que el antiguo, digamos, el calendario bíblico es de 360 días el año. Acá se cambió, pero tenemos que tomarlo todo de parte de Dios, que Dios mismo permitió ese cambio de calendario. Claro que el calendario que tenemos actual se cuenta de cuando Cristo, un antes y un después, por eso que dice antes de Cristo, después de Cristo, del nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que hay un antes y un después en nuestra vida espiritual, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo vino justamente para morir por nuestros pecados. Él nació, sabemos que nació, pero lo más importante nosotros que somos embajadores de Cristo, que anunciamos la salvación del alma para todos los seres humanos, acá en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, realmente esto fue lo que tenía que cumplir nuestro Salvador. Porque Él hubiese venido a este mundo, hubiese hecho muchos milagros, hubiese hablado muchas palabras hermosas, lindas, pero si Él nunca entregaba su vida, jamás nosotros hoy en día seríamos salvos. Pero por cuanto el Cordero de Dios acá derramó su sangre, aleluya, Él murió por nosotros para que nosotros no muriéramos eternamente y para siempre. El morir no es dejar de existir, no es vivir eternamente desamparado del amor, de las bendiciones, del amparo de Dios. Por eso quiero que entienda que este Salmo 22.1, que hace 1000 años fue escrito antes de Cristo, se cumplió acá en la cruz del Calvario. Isaías 53, la cual también se escribió más o menos 712 años antes de Cristo, se cumple acá en la cruz del Calvario, diciendo la palabra de Dios que Él llevó todas nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Él fue molido por nuestros pecados. Y podemos ver la aflicción del Señor acá de su alma. Dice la palabra de Dios también en Isaías 53,
que Él vio el fruto de su aflicción. ¿Cuál es la aflicción acá? Justamente lo que Él pasó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es cada persona que va a creer en lo que Él hizo acá. Por eso que yo, como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, y como vos, mi querido hermano, que creíste realmente en la sustitución en Cristo para ser salvo, estoy hablando del tema de la salvación del alma. Que hay que creer, no hay que hacer ni dejar de hacer, hay que creer. Por eso, como le cité Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio acá de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios te sella con su Espíritu Santo como un sello ya de pertenencia, digamos, te mete el Espíritu Santo dentro de tu vida, porque eso es una señal de que has creído que Cristo te salvó, has creído con toda fe en esta obra redentora, sustitutiva por ti y por mí, mi querido amigo. Por eso, hermano, si tal vez nunca has entendido lo que es el Evangelio sabemos que muchas veces la gente habla del Evangelio y no sabe lo que significa y lo que es el Evangelio. Como expliqué al principio, Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Ahora yo te pregunto, ¿de qué se trata esa buena noticia o esas buenas nuevas? Se trata de esto, como dice la palabra de Dios. Esto es el Evangelio. El apóstol Pablo, él mismo dice en la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios, dice, este es el Evangelio que yo recibí, la cual también les enseñé a ustedes. Así le dice a los hermanos de Corintios. Él dice, si realmente no habéis creído en vano, dice, son salvos. Que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:3, dice que Cristo murió, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Por eso que ahí vemos este verdadero Evangelio, el único Evangelio que hay, hermanos. Si tal vez estás escuchando otro Evangelio, otra enseñanza, que te están diciendo que tenés que guardar esto, tenés que guardar lo otro, no, tenés que dejar el pecado, tenés que no ser tibio, tenés que guardar la salvación con temblor y temblor. Todas esas cosas son obras y esas obras a nosotros no nos van a salvar. Vos podés ir a la iglesia cristiana, evangélica o cualquier iglesia, tal vez con toda sinceridad, con toda honestidad de tu corazón, pero nunca has creído en la obra de Cristo. Desde ya te digo que estás en el camino equivocado. Tenés que creer en la obra redentora sustitutiva porque es solamente por fe la salvación. No es por obra. Hay que creer en esta obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no murió en vano. Él murió por ti porque realmente ya te amó. No es que te ama, ya te amó acá en la cruz del Calvario. Él ya tuvo misericordia por ti acá en la cruz del Calvario. Él ya te salvó acá ya te salvó. No es que te quiere salvar, ya te salvó. Lo único que tenés que hacer vos es escuchar el mensaje del Evangelio y poder creer que Cristo ya te salvó. Oh, mi querido amigo y hermano. Por eso que a mí me encanta hablar esta buena noticia. Me gusta anunciar esta buena noticia. Ahora decime si no es buena noticia. Es muy buena noticia, amigo. ¿Qué no va a ser buena noticia en saber de que si tú mueres, tu alma va al descanso eterno con el Señor? Y no a la condenación. Porque dice Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre o en el alma del hombre. Hay un Salmo 90:10, me parece que dice que nuestros días que sobre la tierra son 70 años y los más robustos 80. Luego dice volamos, eso está hablando que nuestra alma sale, se ve obligada, el alma de salir en este cuerpo físico que es materia, la cual se funde, se vuelve al polvo, como dice la palabra de Dios, porque somos del polvo y al polvo vamos. Pero nuestra alma tiene una existencia eterna, no se acaba. Nuestra alma tiene dos posibles destinos, ir a la condenación eterna o ir a la vida eterna. Por eso es que vos escogés, amigo, si querés una eternidad con Dios o una condenación sin Dios. Él ya nos salvó. Él salvó a todos los seres humanos. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Es solamente creer que Cristo ya te salvó. Acá en la cruz del Calvario a sus 33 años. Cristo ya nos salvó. ¿Puedes creer eso?
Tienes que creer de todo corazón. Tienes que creer que Cristo, Él murió por tus pecados, porque tu pecado es lo que te separa de Dios, es lo que te lleva al infierno, no tus obras, no tus obras. Y Dios dice, como dice la palabra de Dios en Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino en primera persona, Él está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre, nadie va a la vida eterna si no es por mí. Por algo vino Jesucristo, amigo. Él no vino solamente para ser un buen hombre, no. Él vino a dar su vida, Él vino a perder su vida por causa de tu vida. Acá podemos ver un juicio previo a otro juicio más adelante que se va a realizar, que es el gran trono blanco, la cual nos abre Apocalipsis capítulo 20. Ahí va a haber un gran trono blanco a la cual todas las personas que mueren sin haber creído en la obra redentora sustitutiva de Jesucristo, que llevó todos sus pecados, estas personas que no creen en esta obra de Cristo, acá, que no creen que Cristo ya lo sustituyó, todas esas personas van a parar o van a estar delante del gran trono blanco, como dice la palabra de Dios, y el Señor va a juzgar todas sus obras, por supuesto, de maldad, de pecado, por no haber creído que Cristo ya lo llevó todo acá. Porque cuando Cristo lleva nuestros pecados, lleva todos nuestros pecados que vamos a cometer hasta el día de nuestra muerte. Ahora decime si no es un gran evangelio, no es un gran anuncio eso para nuestra vida. Nuestra alma queda salva eternamente y para siempre. Lógico que la ley de Dios y el pecado, por supuesto, no mancha nuestra alma, pero sí mancha nuestra vida moral. Porque si nosotros vamos a andar pecando, vamos a tener consecuencias en nuestra vida moral, en nuestra vida física. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener tristeza, dolor, no vamos a tener comunión con el Padre, porque Dios no le va a ser de agrado para Él que nosotros practiquemos, andemos en pecado. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos la sangre del Cordero de Dios para limpieza de nuestros pecados. Porque de fallar vamos a fallar. Vamos a pecar. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que es una infracción a la ley. Entonces siempre como ser humano nosotros vamos a estar pecando porque todavía está la ley del pecado en nuestro cuerpo, la cual le va a hacer caer siempre a nuestra alma en pecado. Pero gloria a Dios, porque nosotros no nos vamos a someter a nuestra carne, vamos a someternos al Espíritu, al Espíritu que resucitó cuando creímos acá en la obra de Cristo. Nos conectamos con Dios y ya nada nos puede condenar, nos puede tirar al infierno porque hemos creído que Cristo nos sustituyó toda nuestra vida ahí en la cruz del Calvario. Por eso, mi amigo, es importante que escuches esta buena noticia y si realmente has creído, serás salvo, tendrás vida eterna para siempre. No morirás, no morirá. Por eso que yo te animo, si no has visto los otros videos que he subido, donde hablo de la vida eterna, donde hablo de los caminos, camino ancho, camino angosto, de los dos caminos y los dos destinos, sería bueno que lo puedas mirar, puedas examinar para saber de qué lado estamos, si estamos del lado de la salvación o del lado de la condenación. Por eso, amigo, estamos viviendo en 2023, el tiempo ya se está acabando. Queda muy poco. Por eso que en esta línea la cual hice que es una línea de tiempo bíblica desde Adán hasta la terminación del milenio, hay más o menos, tiene que haber 7.000 años. Y nosotros sabemos que desde Adán hasta Cristo a dar su vida hay 4.000 años, desde Cristo hasta 2023 tenemos más o menos, no llegamos a 2.000 años. Pero lo que te quiero decir con esto es que el tiempo es tan corto. El tiempo que vivimos nosotros en esta tierra se está acabando, el tiempo de gracia, de misericordia. Tenés que creer lo que Cristo hizo acá en la cruz del Calvario. Porque de cuando Cristo muere, resucita, se abre un camino nuevo y vivo. Un camino de gracia para que vos puedas creer solamente. Puedas creer con todo tu corazón.
de que Cristo, Él murió por todos tus pecados. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué no puede tener la vida eterna? ¿Por qué no puede estar con Dios? ¿Por qué no puede disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Por qué? Porque está lejos a causa del pecado, porque Dios es 3 veces santo. Nosotros somos hombres pecadores. Tenemos que reconocer que somos hombres pecadores, que vamos a pecar hasta el día de nuestra muerte. Por eso que Dios, a través de su palabra, nos enseña. Ahí en Marcos, cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice que que el ser humano, la cual nos habla, ¿no?, de dos, nos está hablando dos demandas de Dios para salvación, que Jesucristo dice, el que se arrepintiere y creyere en el Evangelio, será salvo. Y esto nos está hablando, ¿no?, del arrepentimiento de nuestra vida. Nosotros nos tenemos que arrepentir no de nuestros pecados, sino arrepentir de lo que nosotros somos, que somos injustos, somos malos, somos pecadores. Y muchas veces nosotros como hombres no queremos percibirnos de esa manera. Nos creemos que somos buenos, que no hacemos mal a nadie, que hacemos cosas buenas, que nos merecemos el cielo, pero con esa mentalidad de no arrepentimiento, vamos a ir a la condenación. Por eso que Dios, cuando pide que nosotros nos tenemos que arrepentir, está hablando arrepentimiento de la palabra metanoia, un cambio radical en nuestra forma de pensar, de autopercibirnos delante de Dios. Nosotros nos percibimos muchas veces que somos buenos, que nos merecemos el cielo, pero eso es nuestro pensamiento humano. Pero Dios dice que tenemos que cambiar nuestros pensamientos para ser salvos. Primeramente, tenemos que nosotros arrepentirnos, como te dije, metanoia, cambiar la forma de autopercibirnos, de no vernos que somos buenos, sino que somos malos, somos pecadores, somos injustos, como dice en Romanos. No hay nadie quien busque al Señor, no hay ni un justo. Por eso, mi querido amigo y hermano, esta es la reflexión que traigo para tu vida. Si este video realmente fue de bendición, compartí a tu congregación, compartí a tus amigos, y que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.